Hola a todos, mi nombre es María Victoria y les enseñaré algunos códigos para resolver algunos problemas de fundamentación de programación y datos sobre Python y sus librerías o bibliotecas, NumPy y Pandas. En el primer problema, el objetivo es demostrar la capacidad de importar, manipular y analizar un conjunto de datos usando Python, Pandas y NumPy para extraer conclusiones sobre las diferencias físicas, específicamente alturas, entre los diferentes roles de los jugadores en el fútbol. Primero, importamos las bibliotecas, o sea, NumPy como NP y Pandas como PD. Importamos Pandas, ya que se utiliza para manejar datos en formato CSV, y NumPy para manipular arreglos numéricos, que eso lo veremos más adelante, ya que tenemos que calcular la media de las diferentes alturas de los jugadores. Entonces, leemos el archivo CSV y esta es especificada utilizando este código que está aquí, que es pd read CSV, y aquí ponemos como entrada la URL del archivo. Después convertimos las columnas en un arreglo de NumPy utilizando np-array, y en la entrada ponemos los datos y los datos de la posición, y lo mismo pasa con altura y los imprimimos. Después filtramos las alturas de los porteros utilizando este arreglo booleano donde cada elemento es verdadero si la posición P de portero es esta y falso en caso de lo contrario. Lo mismo sucede con la altura y los imprimimos. Después, si nos dicen que extraigamos todas las alturas de los demás jugadores, o sea, de aquellos que no sean porteros, pues utilizamos este arreglo booleano utilizando este signo de exclamación y el símbolo de igual, ya que cada elemento es verdadero si la posición no es P de portero y falsa en caso de lo contrario. Después tenemos que calcular la mediana de las alturas de los porteros, y en este caso se utiliza esta fórmula de NumPy median, y de entrada ponemos las alturas de los porteros y al igual que se calcula la de altura de no porteros. El problema 2 se trata de utilizar un conjunto de datos históricos para desarrollar modelos predictivos que estimen la supervivencia de los pasajeros del Titanic basándose en atributos demográficos y socioeconómicos. Primeramente importamos a Pandas como PD para manejar, como mencionado anteriormente, los datos CSV, y comenzamos con definir una función, que es esta especificación simple, y esta toma como entrada la ruta del archivo CSV que contiene los datos del Titanic. Leemos los datos utilizando este código y comenzamos a realizar predicciones basadas en el sexo utilizando este código de acá, ya que aplica una función lambda a cada valor de la columna sex. Si el sexo es femenino, la predicción es 1, que sobrevivió, y si el sexo es masculino, la predicción es que es 0, que no sobrevivió. Después convertimos las predicciones a una lista utilizando esto que está aquí. Y obtenemos las predicciones utilizando la función clasificación simple. Para ya después leer los datos para leer la columna de supervivientes reales utilizando estos datos que están aquí. Y calcular el número de predicciones correctas utilizando esta fórmula que está aquí. También calculamos el número total de casos utilizando len como entrada supervivientes reales, ya que obtiene el número total de casos en el conjunto de datos. Y además de esto, calculamos la precisión de las predicciones con esta fórmula proporcionada. En la tarea 2 básicamente es lo mismo, solo que utilizamos para calcular las predicciones el método de apply, y este aplica una función a cada fila del data frame, y la función utiliza una expresión lambda que evalúa las condiciones. Si el sexo es femenino, sobrevivió, predice que el pasajero sobrevivió. Si la clase es P-class, o sea, es primera clase, y la edad es menor de 18 años, también predice que el pasajero sobrevivió. En otros casos, predice que el pasajero no sobrevivió, si no cumple con estas especificaciones.